Sí. Ok, nada más para ubicarnos. Nos quedamos donde eran los catalizadores. Ajá. Catalizadores. Bueno, ok. Nomás déjame así recapitular antes de entrar a catalizadores. Miren, entonces un químico puede predecir si una reacción se va a llevar a cabo. Un químico puede leer fórmulas y de la fórmula puede tomar de un frasquito determinada cantidad de sustancia y generar este compuesto que se llama un catalizador, que se llama un superconductor. Estos tienen una aplicación tecnológica, pero espectacular. Esta foto no se la presenté ayer, pero ese es un tren de levitación magnética, ¿eh? Es impresionante eso. Eso es un alarde de ingeniería, de conocimiento, de técnica, de ciencia. Esto es Japón o China, ¿eh? Japón o China. Y nosotros nos quedamos en... ¿Vimos esta diapositiva? No. Sí, profe, la vimos. ¿Esta sí? Ok. Sí. A ver, ¿esta? Nos quedamos en la de catalizadores. Profe, Sí. Sí. ¿podría picarle al F5? Estoy medio ciego y apenas veo. Sí, 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 Por sí. favor. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Gracias. A ver, voy a pasar y ustedes me van diciendo por dónde vamos. ¿Esta la vimos? Ahí nos quedamos. Ahí. Sí, aquí. Esa sí la vimos. Sí. Ok. Entonces, bueno, de aquí lo importante también, qué bueno que me dijiste. Entonces, esto ya permite ver un poquito más amplia la imagen, ¿verdad? De aquí lo importante, lo que no se deben perder es, como les había comentado, es la serie. La serie que se llama La Ciencia para Todos, ¿eh? O sea, no se la pierdan. Van a encontrar libros de divulgación de distintas áreas, ¿correcto? Bueno, de aquí lo que vale la pena es pensar que los catalizadores son sustancias que presentan superficies sensibles al rompimiento y formación de enlaces químicos. Mira, tienes estos dos reactivos, se posan sobre la superficie, se rompen enlaces y se forman nuevos compuestos porque hay nuevos enlaces. Yo creo que eso es lo importante de aquí, ¿no? Lo que uno debe tener en mente, ¿no? Que lo que está sucediendo en la superficie. Por ejemplo, en el caso específico de la síntesis del amoníaco, esa fue desarrollada por un químico alemán que respondía al nombre de Haber. Haber. Por eso se llama la síntesis de Haber. Ya para ese entonces, Haber se apoyó en estudios termodinámicos. Aquí tienes nitrógeno más hidrógeno, da amoníaco. Pero observen, aquí ya se apoyó en el trabajo de Avogadro. Ya podías poner la estequiometría correcta y hacer un estudio termodinámico para ver cómo iba cambiando la producción de amoníaco, ¿sí? Como función de la temperatura. De aquí también vale la pena lo siguiente. Ese estudio termodinámico relacionado con la formación de amoníaco dice lo siguiente. Va marcando cómo a medida que va modificándose, bueno, va haciendo un estudio de cómo al cambiar la temperatura y la presión puede modificarse la producción de amoníaco. Por ejemplo, aquí la producción de amoníaco es más alta cuando la presión es de 200 atmósferas. Pero ese también se debe considerar
por ejemplo, la presión, 200 atmósferas es una presión gigantesca. Los trabajos de laboratorio en reactores son del orden de 30 atmósferas. Entonces, para tener un recipiente que te aguante esta presión, pues debe ser un material, son de acero inoxidable. Aquí, si aumentas la presión, pues se corre el riesgo de, si no está bien diseñado el material, hagan de cuenta que es un vaso metálico, un reactor, pues entonces se corre el riesgo de que te explote, ¿no? Te explote. Entonces hay que ver qué es lo que conviene más. Aquí ya se dice uno, hay que ver, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, no logro el porcentaje tan alto como quisiera, pero estoy manejando un recipiente con una presión moderada, como la de 30 atmósferas, con una temperatura moderada. Estas son como condiciones de trabajo en las industrias. También aquí hay que resaltar, esto lo tomé de la página dedicada al premio Nobel, a los premios Nobel, ¿no? A los premios Nobel. Entonces, cada año se otorga un reconocimiento a través del premio Nobel. ¿Recuerdan ustedes en qué se otorga el premio Nobel? A ver, un premio Nobel se da en qué área. Puede ser en literatura, en a la paz, literatura, en química, creo que también en física, y honestamente no recuerdo. Sé que en matemáticas no hay, que de hecho los matemáticas tienen premio. El otro sería, creo que recientemente, no sé qué tan recientemente, hay uno en economía, ¿eh? Hay uno en economía. Ajá, es otorgar un reconocimiento mundial, ¿verdad? A través del Nobel. Esta página no la pierdan de vista, ¿eh? Porque es como la historia moderna de la ciencia. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿quién ganó el premio Nobel o por qué le dieron el premio Nobel a Einstein, o a Planck, o a Molina? Por ejemplo, México ha tenido algunos premios Nobel. Por ejemplo, el premio Nobel que ustedes que descubrió los problemas en la capa de ozono mexicano. exactamente, ese sería Mario Molina. Eso se llaman compuestos fluorocarbonados. Esos compuestos se tragaban a las moléculas de ozono, ¿eh? Entonces eso lo hicieron en el laboratorio y se dieron cuenta que la capa de ozono del casquete polar también estaba desapareciendo. Entonces los rayos infrarrojos iban a entrar como Pedro por su casa y entonces iban a generar pues, hasta quemaduras en la piel, ¿no? Posibilidades de cáncer. Entonces fue un trabajo visionario que tuvo un gran impacto en lo que sería la química atmosférica. Sería un área de la química, ¿verdad? Porque eso también originó que se prohibieran los compuestos fluorocarbonados, aerosoles. Muy bien. ¿Qué otro premio Nobel hemos ganado? Octavio Paz de literatura, ¿no? ¿Es mexicano? Sí. Afortunadamente es mexicano. Y Alfonso García Robles también, el de La Paz. Exactamente. Entonces, el mexicano Octavio Paz fue un mexicano extraordinariamente destacado, muy conocido mundialmente. Él fue literato, fue un analista, diría uno de esos tiempos, podía interpretar las sociedades, los movimientos sociales. Fue poeta,
fue poeta, gran poeta, es de los grandes que ha tenido México. A veces los premios Nobel de literatura se ofrecen porque se generan nuevas corrientes literarias. Por ejemplo, uno de los famosos fue García Márquez, un colombiano, ¿verdad? Él fue galardonado porque le llaman a su género realismo mágico. Realismo mágico. Hay otras corrientes, por ejemplo, en Francia, la corriente del existencialismo, esa se le otorga porque es el creador de esa corriente, de esa interpretación. Déjame ver si lo da, ¿no? A ver si buscan ustedes en Premio Nobel de Literatura, franceses, su pareja era Simone de Beauvoir, mientras me acuerdo. Lo pueden encontrar porque él rechazó el premio Nobel. O sea, no recibió, no fue a recibir el dinero, no fue a recibir el diploma. Creo que es de los pocos. Y efectivamente, el otro mexicano es García Robles, él era de Chiapas. Y pues participó en esquemas de distensión. No estoy tan seguro si fue Centroamérica, porque Centroamérica pues, antes era un hervidero. Si ahora está complicado, antes era una guerra civil en varios países. Muy bien. Entonces, no se pierdan por curiosidad, esa página de Premios Nobel. Ahí les mandé. Entonces, pueden encontrar así como historias, sí, para ver. Este es un equipito de un conjunto de reactores, ¿ah? Como la misión, pues, estar estudiando la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco. Estas aquí les presento un conjunto de reacciones en donde van hidrógeno, nitrógeno, catalizador hierro y generan el amoníaco. Pero el amoníaco también con el oxígeno puede generar otros compuestos. Entonces aquí entras en la química atmosférica, ¿eh? Y luego luego vas a tener un problema en cómo reducir la emisión de estos compuestos. De hecho, en la actualidad en los autos se emite monóxido de carbono, se emite compuestos NOx, como serían estos, y además hidrocarburos. Entonces ahora dices, bueno, ¿y ahora cómo vamos a disminuir estas emisiones de autos? Entonces se generan, y algunos autos lo tienen, se generan catalizadores que se llaman de 3 vías para llegarle a las 3 reacciones, para disminuir esos contaminantes. Por eso no es raro que el robo de esos paneles, que son un conjunto de canales muy finitos en donde está embarrado el catalizador y por donde pasan estos gases. Entonces ustedes han escuchado que se roban los catalizadores de los autos. Pues sí, porque tienen platino, tienen rodio. Entonces, eso también es una parte de la química, que sería la recuperación de esos metales preciosos, ¿eh? O sea, como que recuperar el platino, el rodio, rutenio. Y esos materiales preciosos son muy caros. Entonces ahí están químicos. Puedes pasarlo en presencia de sustancias alcalinas, hidróxidos, a nitratos. Y generar fertilizantes, nitratos de amonio. Nitratos de amonio. Este material
efectivamente es un fertilizante, pero bajo ciertas condiciones de temperatura y contaminantes, este material se convierte en una verdadera bomba de tiempo, ¿eh? Es un explosivo. Hace un año hubo una mega explosión en una ciudad del Líbano. ¿Saben qué ciudad es? Beirut. Beirut, ajá. Eran imágenes, qué barbaridad. No sé a quién se le ocurrió almacenar este compuesto, no sé si era en el subsuelo, en bodegas, pero se le salió de control. Hasta se pensó que había sido un atentado, ¿eh? Porque es una zona de atentados. Pues no, parece que no fue así, pero era nitrato de amonio. Entonces también es un explosivo. Bueno, de aquí lo que llama la atención es esto, miren. Por ejemplo, Haber sintetiza el amoníaco. Pero dentro de la química de superficies, que es otra área de la físico-química, la misión es entender qué está pasando en la superficie. ¿Qué está pasando? Entonces hay gente dedicada al estudio de las superficies. Así a grosso modo, dices, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Así como parte global. Entonces se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces, nuevas moléculas. Y dices, bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Entonces eso se ve se llaman técnicas de espectroscopía. Y para los científicos, como este alemán, que es el que explicó después de como de 40 años la síntesis de Haber, él dijo lo siguiente: estudiosos de los procesos químicos en la superficie, o sea, fue un estudioso. Dice, él dijo así: mis investigaciones no se han dirigido a mejorar los procesos industriales, sino simplemente a comprender mejor cómo funciona la naturaleza. Esto es un científico, ¿eh? Es un científico. Entonces, un científico estudia la naturaleza, por qué están sucediendo las cosas. Este científico alemán también dice lo siguiente: pero es cierto que para mejorar las cosas hay que comprender cómo funcionan, ¿eh? O sea, por qué se dan. Y en esto es en donde han sido útiles mis trabajos. Entonces pasa de conocer la naturaleza, y ese conocimiento lo pueden llevar a un mercado industrial, a una empresa, ¿verdad? Para mejorar pues la producción. Eso no lo inventé, esto lo tomé de un periódico muy famoso que se llama El País. Ese periódico es editado en España. Lo tomé en el 2007. Este periódico lo encuentran en la red, como muchos periódicos. A nivel de información hay varios portales, pero uno se pierde en tanto portal. Pero yo creo que portales importantes, así como un universitario debe saber, debe estar enterado, portales importantes como el de... ¿quién ha escuchado hablar del portal BBC? ¿Alguien se lo ha encontrado? No, ¿verdad? No, profe. Bueno, hay un portal que se llama www.bbc, B de burro, BBC, C de cabrito, el bbc.mundo. Ese se genera en Londres, Inglaterra. No es la versión del gobierno, es como un organismo descentralizado. Pero
te presenta notas y también notas de análisis de diferentes temáticas, quizás las más importantes que suceden en distintas partes del mundo. Por ejemplo, te pueden hablar te pueden ver así, nomás te pueden decir, te puede interpretar la salida de Messi. Messi es fue un superestrella de jugador de fútbol del equipo Barcelona. Duró ahí 20 años. Y ahora está fichado, ahora es jugador. ¿De qué equipo? Del París, profe. Ajá, del París, exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes encontrar una nota que te dicen 5 puntos relacionados con la salida de Messi. O sea, es como dices, un análisis. Entre ellas, que pues la salida de Messi, la verdad es que no le va nada mal, ¿eh? Por ejemplo, firmar con el París por temporada son como 40 millones, pero de euros. O sea, es una cantidad gigantesca, ¿eh? Claro, a los dueños del equipo parisino, pues yo creo que lo que les sobra es dinero, ¿verdad? Porque los dueños son árabes del país Qatar, que es el país en donde se va a celebrar el próximo campeonato mundial. Entonces, dicen, a ver, vamos a contratar, dice, ¿quién nos hace falta por contratar? Ya nos hace falta Messi. Por Neymar pagaron como 200 millones de euros, que es una de las transferencias más caras. O sea, ahí lo que sobra es dinero. Pero ese dinero viene del petróleo. Bueno, siguiendo con esa temática, entonces aquí tienen, miren, esto es Haber y esto es el que explica la síntesis de Haber. Aquí llévense la idea de que hay partes así muy finas, minúsculas, que dicen, wow, como hay gente que trata de entender la naturaleza. En México no es ajeno a estos estudios, que si bien se dan en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México también tenemos gente científica de valor. Es un doctor que responde al nombre de Leonel Cota. Él es el pionero de la física de superficies en México. Él estudió, es de Tijuana, fíjense, de Tijuana. Estudió en la prepa Lázaro Cárdenas, estudió su licenciatura en física en Instituto de Física UNAM. Se fue a estudiar a Inglaterra, su doctorado. Regresa y pone la primera piedra de lo que fue el Instituto de Física, Laboratorio de Ensenada. Es como el hermanito menor del Instituto de Física que está en la Ciudad de México, de la UNAM. Entonces él es el que pone la primera piedra. Esa primera piedra después se convierte en el Centro del Estado Sólido, Centro de Estudios, Centro del Estado Sólido, y posteriormente en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. ¿Hay alguno que sea de Ensenada aquí en este grupo? Sí, profe. Ok. Si tú vas camino a Ensenada, pasas por a ver, entras por el Sausal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sausal, pasas Tacos El Poblano. No se llama Tacos El Poblano, se llama El Troquero. Son unos tacos muy famosos. El trailero, sí, el trailero. Esos tacos son muy famosos. Luego pasas el Set del Mar. Sí. Y te vas a encontrar un puente, creo que es el mejor puente que hay ahí. Y a la derecha te va a quedar el campus de la UABC. Ese campus está muy bonito. ¿Por qué? Porque al final vas a ver los edificios de Ciencias Marinas. Ciencias Marinas fue yo creo que fue de las primeras escuelas de la UABC. Y tiene una vista preciosa, ¿no? Ciencias Marinas. Después generaron el Instituto de Investigaciones Zoológicas, que es muy bueno. Pero a la izquierda vas a ver un cerro, y ahí vas a ver edificios verdes, así bonitos.
algunos son de CICESE. Ujú. Y allá en la parte de arriba vas a ver como un domo, ese es el Instituto de Astronomía. Y abajito, abajito vas a ver este centro de nanociencias y nanotecnología de la UNAM. Muy suave, muy bonito, ¿eh? Es orgullo. Todos esos centros son orgullos de Ensenada, ¿eh? También la Facultad de Enología está de ese lado. en la que estudié los años. Exactamente, la Facultad de Enología, sí, de Enología. En Enología se estudia vinos, y hay otra, ¿no? También, creo que también está ahí cerquita, cerquita, está el Instituto de Investigaciones Educativas. ¿Eh? Ahí a un costadito, a un costadito. Entonces, tienen un complejo educativo de los mejores que hay en el país, ¿no? Por eso Ensenada es una ciudad que tiene el mayor, creo que es una de las ciudades que tiene, pero apenas después de la Ciudad de México, el mayor número de científicos per cápita. ¿Eh? Muy bonita la ciudad, suave. Entonces, pues esos estudios se usan para adentrarse en la química atmosférica. Entonces, esto es química atmosférica. O sea, cómo reducir los contaminantes. Esto no es una pintura, esto es una fotografía, miren, china. ¿Cuánto trabajo, verdad? Miren, motos. Atrás de lo que es la China hay muchos esfuerzos. Miren, esta no es de China, esta es de un conjunto de centrales hidroeléctricas de una calle de Moscú. Sería un bulevar de Moscú. Miren, echándole humo al planeta. Luego por eso hay calentamientos globales, ¿eh? En contrapartida tenemos esta, que no es foto. ¿Esta qué cosa es? ¿Es una pintura? Esta es una pintura. Es un paisaje porque el que la pinta se dedicaba a pintar paisajes, entonces era un paisajista. Y ese paisajista fue muy famoso, se llamó José María Velasco. Este es un supercuadro como de 4 metros por 4 de largo y como 3 metros de ancho. Ese lo pueden encontrar en un museo que se llama Museo de Arte Nacional. Está como a una cuadra de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Para mayor seña, enfrente está una estatua de un caballito. Le dicen el caballito. Y enfrente está ese museo. Si llegan a ir, no se lo pierdan, ¿eh? Les vale la pena. Está muy bonito. No, y todo lo que hay ahí es arte. Bueno, nosotros vamos a ver energías renovables, energías no renovables. Una de ellas es el petróleo. Entonces, es no renovable. Nosotros somos afortunados, porque tenemos petróleo. No, imagínate un país que no tiene petróleo. A ver, ¿qué países por lo pronto no tienen petróleo? Aquí de Latinoamérica. Bolivia, ajá. ¿Qué otro? Venezuela. No, Venezuela está nadando en petróleo. O sea, Venezuela es productor de petróleo. Que no tiene petróleo. ¿Canadá? Yo creo que Canadá tiene petróleo. Si no, no tanto, ¿verdad? Como Estados Unidos, pero sí tiene petróleo. Pero de Latinoamérica, ¿cuál no tiene petróleo? El Salvador. No, yo creo que todo Centroamérica no tiene petróleo, ¿eh? Argentina, yo creo que no tiene petróleo. Bolivia no tiene petróleo, pero tiene litio. El litio lo van a usar en celdas de combustible. O sea, celdas de combustible te van a generar electricidad a partir de hidrógeno y nitrógeno. México tiene petróleo. Otro país que no tiene petróleo es Cuba.
Entonces, imagina no tener petróleo, es una situación complicada, ¿eh? Pero el petróleo, a diferencia de en algunos países árabes, no está a flor de tierra, ¿eh? Está en el subsuelo y hay que sacarlo. Y sacarlo pues cuesta dinero. Y además la tecnología que está atrás de eso, ¿eh? Entonces ya que sacas el petróleo, no es de que sacas el petróleo, sino que hay que pasarlo por una torre de fraccionamiento para separar sus constituyentes, que se usan como aceites lubricantes, que se usan como gasóleo, queroseno, diésel. Todo esto viene del petróleo, fíjate nada más, todo lo que mueves viene del petróleo. Entonces, pero para quitarle esos contaminantes, aquí viene el truco. Entonces, aquí viene un área dentro de la físico-química que se dedica al estudio de catalizadores. Entonces, al salir de la torre de fracción, las fracciones poseen contaminantes. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para quitar estos contaminantes? Entonces se utilizan procesos que se llaman hidrotratamientos, en donde se utilizan catalizadores. Si tú quieres quitar el azufre, dices que vas a hacer una hidrodesulfuración. Si quieres quitar el nitrógeno, va a ser una hidrodenitrogenación. Y si quieres romper enlaces, va a ser una hidrogenaciones. Entonces son procesos industriales usados actualmente. Antes de estudiar procesos industriales, hay una parte importante que es la que se hace en las facultades, que se hace en los institutos, en la mayoría. ¿Escuchan eso? ¿El que va pasando? ¿Lo escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Esa es una estampa de qué película. ¿En qué película lo escucharon? Ni idea. No, ¿cómo va a ser vieja? No. No, ¿han escuchado hablar de Cuarón? ¿Del director de cine Cuarón? No, profe. Sí, Sí. es que pronto la película de Roma. Ándale, ajá. Es de la película Roma, jóvenes. Roma. Eso no se escucha en ninguna parte del mundo, ¿eh? Solo en nuestro país. Roma. Bueno, y Cuarón también se hizo muy famoso porque dirigió otra película en donde aparece Gael García y ¿cómo se llama su cuate? Diego Luna. Esa película, esa sí ya es viejita. Donde son futbolistas, ¿no? Ándale, exactamente. Ajá, exactamente. No, y creo que no son futbolistas ahí. La película se llama Y tu mamá también, ¿sí? Es de Cuarón. Son los charolastras, de ahí viene el término charolastra. Son de Cuarón. Cuarón es famoso porque ganó el Oscar. Bueno, entonces, antes de que se realicen estas reacciones en sistemas complejos, se usan
se usan reacciones en laboratorios. Laboratorios como los que tenemos nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas. Nosotros tenemos un laboratorio de química de materiales. Entonces ahí probamos, estudiamos reacciones que tienen compuestos que tienen azufre y hay que quitarles el azufre. Usamos moléculas sencillas como teofeno, dimensotofeno y el dimensotofeno. Son moléculas sencillas. Se utilizan catalizadores como sulfuros de metales de transición y se trata de simular las presiones y las temperaturas que se utilizan en los procesos, que son del orden de 30 atmósferas y 300 grados centígrados. Entonces así, miren, tienen el compuesto que tiene azufre, se le pone al reactor, o sea, en ese recipiente cerrado se le inyecta hidrógeno, temperatura, se coloca el catalizador y se generan compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Eso es lo importante, hidrocarburos. Esta sería una fotografía del equipo que tenemos ahí en el laboratorio. Ahora que regresen, pues pueden pasar al laboratorio, con todo gusto se los muestro, se los enseño, pueden tener un tour, ¿no? Y se mide la actividad catalítica usando moléculas modelo. Este es el reactor, mira, este es el reactor. Este es el manómetro. Esto es como un cerebrito que le dice la rampa de temperatura, quiero que vaya de 20 a 30, a 300. Quiero que aquí tengas 300 revoluciones por minuto. Es un cerebrito. Y el químico, como nosotros, sintetizamos compuestos. Es un precursor que se descompone en un horno tubular y genera el sulfuro de molibdeno. Mides también una actividad de la química, vas viendo cómo va cambiando la concentración, ahí es cinética química. La síntesis química de materiales, al colocarlo y ver cómo cambia la concentración, eso es cinética química. Y aquí hay química analítica, porque este equipo es un cromatógrafo de gases. Va viendo los gases que se van formando, los productos, y cómo van apareciendo al cabo de cuánto tiempo, ¿sí? Construyes gráficas. Aquí sería el reactivo, cómo se va perdiendo, cómo va decayendo la concentración del reactivo y cómo va apareciendo la del producto o de los productos. O sea, nomás llévense la imagen. Reactivos y productos. Si nosotros queremos ver cómo está hecho la sustancia, la parte interna, la estructura, entonces ya nos vamos a lo que son las espectroscopías, ¿verdad? Las espectroscopías tratan de relacionar la estructura con la actividad catalítica. O sea, la estructura con alguna propiedad. Tú dices, por ejemplo, el carbón. Dices, oye, ¿por qué es tan buen absorbente? ¿Qué es lo que lo hace o ser buen absorbente? O esta pintura, dices, ¿por qué queda, por qué no, cuando tú le echas agua no se deslava? O tú dices, ¿por qué este material es tan ligero? ¿Por qué no deja que pase el calor a la casa? Dices que es lo que tiene este material. Todo eso se conecta con la estructura. Si es actividad catalítica, pues es una propiedad química, ¿no? Miren, esto es lo que genera uno. Esto es como su parte interna. Por ejemplo, aquí tenemos, si es sulfuro de molibdeno, pues es una estructura de sándwich. Entre sulfuro y sulfuro hay enlaces de tipo Van der Waals, son enlaces muy débiles. Y estos enlaces que son tan débiles también permiten que el compuesto catalítico se comporte como un lubricante. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la cuerda de un tornillo, tienes la cuerda y pones una tuerca y calientas esa pieza, no sería raro que se selle,
después ya no batallas para quitarla. Pero cuando tú le pones este lubricante, que es sulfuro de molibdeno, entonces para empezar la cuerdita con la tuerquita no quedan abrazadas. Entonces puedes girarla, puedes quitarla. Se llama lubricante. Ahora, para saber si se formó o no se formó, pues existen técnicas de caracterización. Son como fotografías internas. Llévense la idea esa de que existen fotografías internas del material internas. En base a esas fotografías, uno puede saber, no, déjenme pasar saber cómo está constituida la naturaleza de este material. Esta diapositiva es la que da vida a la microscopía de electrónica. En 1910 no se sabía si la luz tenía un comportamiento de partícula o de onda. Dice, ¿será onda? ¿Será partícula? Pero algo muy complicado. Entonces, existe un fenómeno que te dice que la luz tiene un comportamiento de partícula. ¿A qué me estaría refiriendo? ¿Al efecto qué? Me estaría refiriendo al efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces lanzas luz sobre una superficie metálica y de la superficie, ¿qué es lo que van a salir? ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros? De ahí salen Luz o protones, algo por el estilo, ¿no? Porque es energía. Sí, o sea, lanzas una luz sobre una superficie y de la superficie van a salir electrones. Si salen electrones, eso sería el efecto fotoeléctrico. Ahora depende de qué tipo de luz le mande uno, luz amarilla, luz roja, luz azul. Debe tener ciertas condiciones, pero ese es el efecto fotoeléctrico, salgan electrones. Ese efecto fue explicado con ecuaciones por Einstein. Entonces la luz tiene un comportamiento de partícula, pero la partícula, aquí no es la luz, es la partícula, tiene un comportamiento ondulatorio. Entonces de Broglie propuso que la materia tenía un comportamiento ondulatorio. Esto es como de química general, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ajá, entonces, Thomson mostró que el electrón era una partícula subatómica. Por eso le dieron el Nobel. Pero el hijo de Thomson experimentalmente mostró que el electrón presenta un comportamiento ondulatorio, fíjense. Ese comportamiento ondulatorio se debe a que viene el haz de electrones, atraviesa una película de oro y se genera un patrón de difracción de electrones. Este patrón de difracción es propio de las ondas. Por lo tanto, dijo, si genera un patrón propio de las ondas, entonces la materia tiene un comportamiento ondulatorio. ¿Se dan cuenta del experimento, jóvenes?
Espectacular, ¿verdad? Mira, este patrón de difracción es propio de las ondas. Por lo tanto, si los electrones te generan este patrón de difracción, que es de las ondas, entonces los electrones tienen comportamiento ondulatorio. ¿Sale? ¿Cómo lo vieron, jóvenes? Espectacular. Así es. Muy interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, déjenme pasar listas. Sí, muy interesante, la verdad. La historia de la ciencia, jóvenes. Ok, vamos. A ver, Acosta María Fernanda. Presente, profe. ¿Sí se ve? Aguilar Gaxiola. Presente. Álvarez Daniel. Presente, profe. Luego tenemos Anguiano Cortés. A ver, Acosta. Sí, Acosta ya está. A ver, Arellano, no, espérate. Anguiano Cortés, ¿dónde anda? Anguiano Cortés. Ok, seguimos a Arellano, Mayela. Presente. Ok, Armenta, Marian. Presente. Luego seguimos Cabrera, Cristian. Ok, ajá. Castro, Karime.